Hoy voy a hablar del canto y el encanto, porque hay una relación, de hecho, lingüística, ¿no es cierto?, directa entre el canto y el encanto. Nosotros se nos ha robado la música. Yo no sé bien cómo fue, pero nos han robado la música. Yo ya hice un comentario un día, ¿te acordás? Años atrás era común ver gente cantando en la calle. Hoy día es un fenómeno raro. Algunos le echan la culpa a la invención del Walkman, allá por los 80. Empezamos entonces, en vez de escuchar música, ya habíamos pasado de escuchar música siempre en un lugar en vivo, digamos, un unplugged, en la iglesia, en el teatro, en un concierto, a escuchar discos en el living de la casa. Del living de la casa, la familia se reunía alrededor de la radio, después de la televisión, ahí se pasaban músicas. De hecho, el, la primera transmisión de radio en Argentina, que se recuerda el Día de la Radio gracias a eso, fue la transmisión de Parsifal por radio, del teatro por radio, para que gente la pudiera escuchar en su casa, con una calidad bajísima, pero la podían escuchar en la casa. Pero el Walkman te permitió que vos solo elijas la música que vos solo vas a escuchar y de ahí en adelante. Entonces ahora también hay gente que está enchufada con sus auriculares, va en el subterráneo y él está en su mundo donde hay una música sonando para él. Y hay uno en particular que tiene cara como de loco, ese está viendo tips para pensar en cuarentena en YouTube y lo está escuchando él solito ahí. De paso, en cuanto a esto, ¿no? Del canal y de los tips, hoy a la noche, hoy es viernes, a la noche, a las 20 horas en adelante, va a estar en el canal de YouTube un video que me ha costado lágrimas realmente, que se llama ¿Qué pasa cuando muere un bebé? Está dirigido a las personas que han perdido alguna vez un bebé para traerles consuelo de las escrituras. Ahí lo vas a encontrar y el link te lo mando junto con este y a todos los que busquen en Facebook o en el mismo WhatsApp me escriban, le mando el link sin ninguna dificultad. Pero esta relación de la canción, de la música, de lo que uno canta con las acciones, ¿no? Y los valores de cada uno. En 1813, San Martín era un joven eh, coronel, no era general todavía, con unos 150 granaderos que acababa de fundar, de crear el cuerpo, venían acompañando a una expedición española, en realidad era española del Uruguay, que para sostener sus campañas ahí en Uruguay, en Montevideo, venían a la Argentina, cruzaban el río, no es muy lejos, a aprovisionarse, robaban algunas cosas, básicamente vacas y ese tipo de cosas, y las llevaban de vuelta para sostener el sitio de Montevideo y las campañas militares allá. Estos realistas fueron avistados y entonces San Martín los venía acompañando, digamos, por tierra, sin que ellos los vean, porque el río tiene barranca del lado argentino, y entonces los venían acompañando y lo esperaron para ese 3 de febrero de 1813 en un pueblito que está un poquito al norte de Rosario, donde había un convento donde estos españoles, la inteligencia, había detectado que iban a bajar para robar en el convento, porque se imaginaban que ahí había guardadas distintos tipos de riquezas, y de paso en algún campo cercano afanarse unas vacas y llevárselas para el Uruguay. San Martín los esperó con sus soldados escondidos atrás del edificio del convento. Y entonces, cuando estos descendieron de los barcos que habían venido, como unas 20 y pico barquitos con los soldados, cuando desembarcaron, pensando que era una tarea tranquila la que iban a hacer, de repente San Martín le salió al cruce. ¿Te imaginas ese día, a la madrugada, cuando todavía no había salido el sol? Ya estaba San Martín montado, sus pequeños ejercititos ahí, estaban todos chequeando que eh, que los correajes, que las espadas, que los caballos, que las monturas, estuviera todo en su lugar, listo para el combate. Ya habían desayunado, ya se habían vestido, a la primera luz del sol estaban listos para combatir.
Y se produjo este combate que es el primer combate eh, triunfante de los granaderos a caballo y de San Martín en territorio argentino, donde se chocaron en realidad dos cosas completamente diferentes. Ahí estaban estos españoles bajando, pensando, bueno, tenemos este trabajo de defender los intereses de España aquí en el Río de la Plata, pero se encontraron con un puñado de gentes que estaban ansiando libertad. Y cuando salieron y corrieron al grito de San Martín de "a la carga", y sonó la trompeta con el toque de "a la carga", se sorprendieron los españoles, y de hecho en una maniobra que hizo dividiendo el pequeño regimiento que él llevaba a su mando en dos partes, una salió por un lado y otra por el otro lado de atrás, donde estaban escondidos del convento, los encerraron como una pinza, obligando a los españoles a replegarse, y los vencieron en un rato. El problema es que San Martín iban al grito de libertad, libertad, libertad. Era como un envenenamiento que tenían con la libertad, y eso les dio una superioridad moral y espiritual sobre los españoles, una cosa eh, tremenda que los llevó a esa primera victoria. En la mitad del combate, una bala de los españoles hizo caer al caballo de San Martín, que lo aprisionó, y ahí dos soldados, eh, uno de ellos de Cuyo y otro de Corrientes, acudieron en su ayuda, y uno de ellos murió, y el sargento Cabral Bermúdez era el otro, alcanzó a ayudar a San Martín a salir de la prisión del caballo que estaba sobre su pierna y no le dejaba moverse, y iba a morir en un ratito. El coronel, en aquel entonces San Martín, lo ayudó a salir, pero después murió en ese mismo combate él. Así que el tema de eso que te mueve, que mueve tu acción, que mueve aún a arriesgar tu vida, ese que llamaban canto de libertad, es lo que quiero vincular esta mañana con lo que estamos hablando. En el Evangelio de Mateo 26:30 dice que Jesús, también lleno espiritualmente, poderosa esta idea de que iba a pasar su muerte y que a través de ella Él iba a poder perdonar nuestros pecados, era una idea dominante en el corazón de Jesús. ¿Y sabés qué pasó cuando salieron de comer la cena de la Pascua y fueron a ese lugar que a ellos siempre les gustaba ir? Era un bosquecito de olivos que hay en Jerusalén, y ahí iban a estar tranquilos y estar conversando, etcétera. Los apóstoles estaban comiendo la cena y haciendo las cosas propias de esa cena como una fiesta religiosa, pero Jesús en su mente estaba pensando: esto es la salvación de esta gente. Y mientras los discípulos pensaban, bueno, está raro Jesús, está callado, quién sabe qué ha visto, qué problema habrá por ahí, ellos no sabían que en la mente de Jesús estaba esta inquietud de: Padre, si es posible, se pase este momento sin tener que vivir la muerte, pero que se haga tu voluntad. Y sí, y miraba quizá a los apóstoles mientras comían y se reían y hacían chistes entre ellos, diciendo, eh, la muerte vista como voy a salvar a estos, y a los que son como ellos, que creen, ponía en Jesús, yo por estos doy la vida. Y esa mentalidad estaba en él cuando terminaron la cena y se fueron para el Monte de los Olivos, porque dice en Mateo 26:30, después de cantar los salmos, salieron al Monte de los Olivos. Después de cantar, Jesús cantó entre las últimas cosas que hizo en esta vida terrenal. Allá por la década del 70 nos habíamos juntado en la casa del director de coro en aquel entonces, un señor que se llamaba Kent Valiet.
él nos invitó a todo el coro a comer hamburguesa en su casa. Y perdón que me voy por las ramas, es que las ramas son las que permiten trepar a los árboles. Él tenía una receta casera, no compró las patty en un negocio. De paso, ¿sabés qué quiere decir patty? Es el sonido que uno hace cuando prepara con una bolita de carne molida, especiada y salada, hace una bolita y después la aplasta entre las dos manos como aplaudiéndola, y ese ruido es la onomatopeya que dan origen en inglés al nombre patty, que quiere decir palmeada o hecha pat, 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 así, que da origen al nombre tan común de la que acá conocemos como hamburguesa, bife de Hamburgo, hamburguesa. Él tenía su receta, era 1/4 de carne de cerdo y 3/4 de carne vacuna, especial elegida y especiada y salada y cocinada en la parrilla. Así que comimos con todo el coro, éramos una banda de jóvenes y chicas ahí en la casa de él, en la terraza, y las comimos y tomamos Coca-Cola hasta reventar. Y después de eso alguien dijo, ¿por qué no cantamos? Entonces nos pusimos ahí en formación enseguida, estábamos todos alegres, contentos de lo que estábamos pasando, estaba todo el coro, estaba el director, la esposa y los hijos, estaba también una de las pianistas y la organista con el esposo, que era un profesor de teología. Era un norteamericano serio, muy, muy culto, pero también muy, muy callado. Era un hombre que era difícil a veces entenderlo porque era difícil su castellano, pero era un hombre que sabía, de esos que saben profundamente. Era como, se me ocurre, como un, como un aljibe de noche, que vos te acercás y ves en el fondo el agua, el reflejo de la luna y las estrellas, y te imaginás que es un pozo sumamente profundo, pero completamente silencioso. Estaba también don Juan Cave, que era su nombre. Así que nos pusimos y cuando dijeron ¿qué cantamos? Cantamos el Aleluya de Händel. Del oratorio al Mesías de Händel en 1742, la parte de ese coral tan magnífico, que dicen que Händel, eh, estando en Pascua, tocando como era su trabajo, de tocar el órgano en una iglesia, el día de resurrección, él se imaginó, y guiado por los textos bíblicos de la Reina Valera, en inglés, de la King James, se imaginó a ese Jesús venciendo en la muerte, y empezó a relacionar esa palabra, aleluya, aleluya, es una palabra del hebreo que quiere decir celebremos, festejemos, disfrutemos, magnifiquemos a Jehová. Ja, esa terminación ja, que es del nombre Yahweh en hebreo. Ese ja que es la contracción, el apócope de la palabra Jehová. Y entonces él empezó a pensar en eso y cómo la victoria la ganó Jesús muriendo en la cruz. Y se empezó a entusiasmar y se quedó fijo en la palabra, aleluya, aleluya, y reinará por siempre, y siempre, y siempre, aleluya, aleluya. Y se fue entusiasmando hasta cobrar un vuelo tan alto que eso le da el sentido que no está simplemente en la lectura de los conceptos de la letra, sino en el espíritu de esa canción. Así lo cantamos nosotros esa noche. No estábamos cantando para el público, estábamos cantando por primera vez entre nosotros. Y empezamos a elevarnos. Y recuerdo aquella noche preciosa, calentita de primavera, quizá o verano, ya sobre el fin del año lectivo, y lo cantábamos con un gusto y con una alegría, y cantábamos, y nos elevamos también como Händel en ese aleluya, aleluya, aleluya. Bueno, y lo terminamos y terminamos todos riendo, y yo me acuerdo todavía, como si fuera hoy mismo, que miré y Juan Cave, este profesor misionero que teníamos, estaba de espaldas a nosotros. Se había apoyado en el borde de la terraza y cuando vi su cara, estaba llorando. ¿Sabes qué? Acababa de ver la gloria de Dios.
te animo a que vos hoy en algún momento cantes algo, cantes cualquier cosa, canta un tango, lo que fuera, canta y experimenta en vivo y en directo lo que es cantar y encantar, el canto y el encanto, la magia que hay cuando uno puede cantar y la victoria que hay cuando uno puede sobre un tema cualquiera cantar. Y es interesante, vos fíjate que hay muchas calles en los pueblos que se llaman libertad, porque ha habido muchos cantos de libertad, pero no hay ninguna calle que se llame aleluya. Que Dios te bendiga, que tengas un buen día hoy.